Bueno, seguimos. Vamos a seguir ahora con, digamos, la otra cara de lo que estuvimos viendo en la teórica previa, porque hablamos de la materia y ahora tenemos que hablar de la energía, que es la que le da, justamente la que anima la vida. Y para eso vamos a hablar de algunas cosas que de vuelta, como vienen siendo estas clases, yo las introduzco porque llego primero, bien o mal, y después van a profundizar o desmentirme lo van a ver después en química, probablemente con más detalle, que son conceptos de qué es la energía. Vamos a hablar de cuál es la definición de energía, cuáles son los tipos de energía que conocemos, qué es el trabajo, qué es el calor, que son las transferencias de energía. Y después vamos a hablar de un concepto muy, muy importante porque en cierto modo explica un poco el universo como tal, cosa no menor, que son las leyes de la termodinámica. ¿Sí? Vamos a hacer un par de definiciones y después vamos a ir a lo que, digamos, a lo que más nos compete, que es cómo nosotros aplicamos algunos de esos conceptos de definiciones para entender cómo funcionan los seres vivos en relación con su entorno. Y vamos a hablar un poquito de energía química, más que nada para poner en contexto dos conceptos importantes, uno que es un tipo de reacción, que son las reacciones redox, y otro que es la idea de la catálisis biológica, que es, digamos, el principal motor de funcionamiento de los sistemas vivientes. ¿Vamos a ver glucólisis? Sí, pero no hoy. Lo vamos a ver cuando veamos respiración. Bien, como siempre empezamos por la definición. La palabra energía, que se define como eficacia, poder o virtud para obrar, es decir, como la capacidad de hacer algo, en física se define como la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, viene del latín, energia, que a su vez viene del griego que se llamaba energeia, ¿sí? Que se asocia con la palabra actividad. Y a su vez, energeia viene de energos, que quiere decir activo, y que se compone de dos raíces que son en, que quiere decir en, y ergos, que quiere decir trabajo. O sea que activo quiere decir algo que está haciendo trabajo. O sea que desde su propia definición, allá en la época de los griegos, la idea de energía tiene que ver con el trabajo. Bien, todo muy bonito, eso nos lleva obligatoriamente a hablar de qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Aplicar una fuerza? ¿Una acción? Una acción, bueno, sí. El trabajo, en su definición física, es el cambio de estado de movimiento de la materia. Es un cambio en cómo se mueve la materia, digamos, un elemento de la materia o un conjunto de materia. Así nomás. Si algo material se está moviendo y deja de moverse, ahí hubo trabajo. Si algo no se está moviendo y empieza a moverse, ahí hubo trabajo. Si algo se está moviendo y se empieza a mover más rápido, ahí hubo trabajo. Y si algo se está moviendo más rápido y se mueve más lento, ahí hubo trabajo. El trabajo, la cantidad de cambio en ese movimiento se mide en unidades. La unidad, digamos, oficial del sistema métrico es el julio o el joule, pero también es muy común que se hable de calorías. La caloría es una unidad de trabajo un poco más antigua, que mantiene cierto nivel de vigencia y de uso, pero la unidad es como cuando hablamos de millas y kilómetros. Las calorías son como las millas y el joule es el sistema métrico
que se usa y tiene una equivalencia, por supuesto. ¿Cuántos tipos de energía hay? ¿Muchos? Y depende, porque si tiene dos tipos de lo que se quiere para abajo, que quiere estar dentro de eso. Y como puedes cambiar el estado, como puedes cambiar el elemento. Entonces, O sea, ¿qué se referiría con tipos? Bueno, ¿cómo podrías clasificar la energía? Pensemos en un objeto que se está moviendo. ¿Tiene energía? Sí, la está generando. Un objeto que esté inmóvil tiene un deterioro. Se puede medir entre más o menos energía. Un objeto que está moviendo, estamos de acuerdo que tiene algún tipo de, hay energía en algo que se mueve. Bien. ¿Podría ser una energía activa o potencial o ese tipo de energías? Bien, entonces, hablemos de las cosas que se mueven. Las cosas que se mueven tienen energía cinética. ¿Sí? Algo en movimiento entendemos que tiene algún tipo de energía. ¿Cómo sabemos que tiene energía? Bueno, es fácil, que choque contra algo y a ver qué pasa. Ese algo entre lo que choca probablemente cambie su movimiento. Piensen, por ejemplo, en bolas de billar. Una bola de billar que se mueve y le pega a otra que está quieta, la hace moverse. ¿Sí? Del mismo modo, dos cosas pueden, o dos que se están moviendo y se golpean, también van a cambiar. Y recuerden, hay una cosa muy importante, que movimiento no es solo velocidad, sino que también es dirección. ¿Sí? Si dos bolas de billar que vienen a la misma velocidad se chocan y cambian de ángulo y siguen moviéndose a la misma velocidad cada una, hubo igual un cambio de movimiento. Entonces, esa energía asociada a un objeto que está en movimiento se llama energía cinética. Y hay dos tipos que en realidad son lo mismo, nada más que a diferentes escalas, que son la energía mecánica y la energía térmica. La energía mecánica es la energía de un objeto sólido que se está moviendo, ¿no? Una bola de billar, un coche, ustedes, el planeta Tierra, cualquier cosa grande que se mueva tiene energía mecánica asociada. Ahora, si empezamos a desmenuzar la materia, cada objeto de materia que mencioné está hecho de un montón de más materia más pequeña, cada uno de los cuales comparte esa propiedad. Si vamos a la unidad más chica de materia, ¿cuál es la unidad más chica de materia? Que reconocemos. Vamos, que nos quedamos con los átomos y las moléculas. ¿Sí? Porque hasta ahí, ya después, hasta ahí podemos hablar casi de mecánica clásica. Después nos metemos en problemas. Y entra la magia, el cuántico y todo eso. Una molécula, como unidad más pequeña de materia reconocible, también se puede mover. Ahora, el movimiento de las moléculas, salvo que esté coordinado como en un objeto común que se mueve todo junto, es un movimiento que nosotros reconocemos como energía térmica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que algo esté más caliente? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Más temperatura? ¿Más energía? ¿Qué es la temperatura? Más movimiento. Energía térmica, bueno, ¿y? Más energía, estamos de acuerdo. Algo que está más caliente tiene más energía. ¿Por qué? ¿Porque se mueve más rápido? ¿Eh? Porque sus moléculas se mueven más rápido. Porque sus moléculas se mueven más rápido. Genera una excitación en los átomos que genera movimiento constante. Sí, de alguna manera hace que los átomos se muevan más rápido. ¿Sí? Y eso nosotros lo percibimos como un aumento en la temperatura. ¿Por qué no lo percibimos como una distancia de movimiento coherente? Bueno, porque muchas veces, salvo que estemos hablando de un sólido, ese movimiento es aleatorio respecto de las otras partículas.
Entonces, nosotros lo que percibimos es el efecto conjunto de un montón de cosas moviéndose más rápido, pero no en una dirección coordinada. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos frío? Dicen que gasta más calorías, pero seguimos, o sea, estamos más bajos de temperatura. Bueno, tener frío para nosotros es un proceso muy complejo que implica la presencia de sistemas de sensado de la temperatura a tu alrededor, comparativa con tu temperatura corporal, un proceso de sensación de incomodidad asociado a que si vos tenés frío es porque estás a una temperatura ambiente que puede llegar a ser peligrosa para tu temperatura corporal, porque nosotros en particular como mamíferos tenemos un sistema que mantiene y funciona bajo una temperatura corporal estable, y por lo tanto esa sensación de frío te va a hacer actuar en consecuencia como una respuesta para de alguna manera cambiar esa circunstancia, ya sea moviéndote a un entorno de mayor temperatura, ya sea aplicando algún tipo de sistema de aislamiento para reducir ese contacto con el ambiente más frío, o ya sea buscando una manera de generando calor propio pero contrarrestar. Ahora, eso es una cosa mucho más compleja de lo que tiene que ver con específicamente qué es la causa de que las cosas estén frías o calientes, que tiene que ver en última instancia con esta idea de que a mayor temperatura las moléculas tienen más energía cinética. Por eso es que digo, bueno, mecánica y térmica en realidad no son cosas distintas, son dos expresiones de la energía cinética, solo que miradas a escalas distintas. Entonces, tenemos la energía cinética. ¿Es el único tipo de energía? ¿Cuál es el gran tipo de energía? Potencial. ¿Potencial de qué? ¿Qué quiere decir potencial? ¿De dónde viene la palabra potencia? ¿De qué verbo? Viene de poder. Poder, pudencia, potencia. ¿Sí? Es la capacidad de hacer algo, poder hacer algo. ¿La capacidad de hacer qué? Que algo se mueva, que algo cambie su cantidad de movimiento. O sea que, básicamente, tengo la energía potencial, es la capacidad de tener o generar movimiento. Y acá entran casi todas las otras formas de energía que nosotros conocemos, la electricidad, la energía magnética, la gravitacional, la química, la nuclear, la ionización, la elástica. Todas esas otras formas de energía son energías potenciales. Entonces, básicamente, de lo que hablamos todo el tiempo es una interconversión entre energías cinéticas y energías potenciales. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que tenemos un avezado ciclista que le gusta hacer mountain bike extremo. Ese ciclista, ¿qué va a hacer? Se va a mover desde abajo de la montaña hacia arriba de la montaña. ¿Sí? Y para hacerlo va a usar ¿qué tipo de energía? Cinética. ¿Sí? Su movimiento revela la existencia de una energía cinética. Ahora, cuando llega hasta arriba, ¿qué pasó con esa energía cinética? ¿Se gastó? ¿Desapareció? ¿Se transformó? ¿En qué se transformó? Energía potencial. ¿Sí? Entonces, cuando sube, adquiere, transforma esa energía cinética en energía potencial. ¿Qué tipo de energía potencial? ¿Por qué gana energía potencial? ¿Por qué lo que está más arriba tiene más energía potencial que lo que está más abajo? ¿Por caer a dónde? Gravitacional. Entonces es la energía gravitacional. Pero no es el único tipo de energía que interactúa, porque el ciclista también está haciendo un gasto energético que incluye la química. Claro, y ese gasto energético, ¿para cuándo lo hace?
y cuando sube hace un gasto energético. Bien. Y cuando baja también. O sea que ese gasto energético, ¿para qué sirve? Para poder subir. Para poder subir, ¿qué cosa es? El acto de subir Energía cinética. es movimiento, o sea que es energía cinética. O sea que él está usando fuentes de energía química, que es un tipo de energía potencial, lo transforma en energía cinética y en ese proceso va acumulando energía potencial gravitatoria que va a llegar cuando esté arriba. Esa energía potencial gravitatoria es lo que después le va a permitir no tener que gastar más energía química en el descenso, ¿verdad? O sí, para frenar por la duda. Cuando frena, ¿qué pasa con esa energía cinética? Cuando frena, Sí, disminuye. sobre todo cuando frena de esta manera. Disminuye una banda. ¿Y a dónde va a parar? Al largo. ¿Estamos de acuerdo que va a parar a algún lado o ya está? Adiós. Pero cuando baja la energía potencial. ¿Eh? Cuando baja la energía potencial. Pensemos otro ejemplo también drástico, pero más visible. Al objeto que- Voy en coche a una velocidad constante, ¿sí? Justo en un lugar donde aparte no estoy acelerando porque más o menos estoy un poquito pendiente, vengo con el guión, y de repente me distraigo y cuando miro para adelante tengo otro coche enfrente y como no llego a reaccionar, freno con el coche, contra el otro coche. Claro, la energía pasa ¿Dónde va la energía? Al otro coche. No, Solamente a los dos coches. objetos que interactúan. ¿Y a qué va? Y en este caso se al Piensen cuánto trabajo hay que hacer para doblar un coche y quedó un acordeón y van a ver a dónde fue a parar esa energía cinética. Se empleó para generar el movimiento, ese movimiento de los metales crujiendo, esperemos que no haya crujido nada más, y eventualmente esa energía ¿a dónde va a parar? Ahí bueno, depende de la situación, o sea, después del choque, quedó todo plegado, dejó de haber movimiento, esa energía no se perdió. Una parte quedó, o sea, si algunas de las cosas que se plegaron tienen algún tipo de potencial elástico, como si, y cuando se suelte la presión va a ser así, va a recuperar energía, otras partes directamente se dispersan como calor, ¿sí? Al romperse un montón de componentes del auto, eso también genera la liberación de enlaces y eso se dispersa como calor. Entonces, como dijimos, la palabra energía está asociada a esta idea de trabajo, ¿sí? Energía es la capacidad de cambiar el estado del movimiento y entonces, ¿qué será el trabajo? Bueno, el trabajo tiene que ver con el cambio de movimiento. ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo se define el trabajo? Es energía empleada para lograr algo. Los físicos, que tienen la habilidad para tomar ideas que pueden llegar a ser complejas, expresarlas de un modo maravillosamente simple y después hacerlo todo terriblemente complicado, definen el trabajo como el producto de una fuerza por la distancia que recorre su punto de aplicación. ¿Los viste en física en secundario? ¿Hace mucho? ¿De un modo incomprensible? La idea es la siguiente: yo aplico fuerza, ¿sí? Y cuando uno dice aplico fuerza, están entendiendo que acá hay una cuestión de energía, ¿sí? Y la aplico, no es lo mismo aplicar una fuerza ahí un ratito que mantener la fuerza sostenida a lo largo de un movimiento, ¿sí? Yo aplico ese punto y le mantengo la fuerza, voy a acelerar más, no es lo mismo empujar un cochecito así que empujarlo así, ¿sí? Acá hice más trabajo.
Y se refiere básicamente a una transferencia de energía. Esa transferencia puede ser una transferencia de energía de un lugar, de un punto en el espacio a otro punto en el espacio. Puede ser de una forma a otra forma de la materia, una forma de energía a otra forma de energía. Y en cierto modo se la puede pensar como un movimiento organizado. Es decir, que hay como una generación de movimiento, pero todo de una manera organizada. Entonces, si yo muevo un objeto y le doy un empujón, genera un movimiento de modo tal que todas sus partículas componentes se muevan en la misma dirección, que cambian de la misma manera y en la misma dirección. O sea, en un choque, en el momento de chocar, que empujar al otro auto, en el trabajo, Sí. entre los dos autos. Trabajan de lo mismo. Sí. Y esto se contrapone o se contrasta con la definición de calor. El calor, que probablemente tenga muchas definiciones intuitivas en la cabeza de ustedes, se define para los físicos como energía que pasa de un cuerpo a otro y que va a causar la dilatación o cambios de estado. Y en general se la entiende como la energía en transferencia desde o hacia un sistema termodinámico. ¿Qué es un sistema termodinámico? ¿Qué puede variar la temperatura? Básicamente es eso. O sea, lo contrario sería un sistema termoestático, que indica que bueno, lo térmico se mantiene siempre igual. Y termodinámico implica que puede cambiar la temperatura y eso implica, por lo tanto, una transferencia de energía. Y esa transferencia de energía es el calor. Y el calor, como dijimos nosotros, está asociado al cambio de temperatura, está asociado a este fenómeno de movimiento aleatorio, que es el que es más visible en las moléculas, sobre todo en moléculas de sólidos, de gases y de líquidos. Para entender un poco más de lo que vamos a seguir hablando, vamos a definir un par de cosas más, que es la idea de los sistemas abiertos y cerrados. ¿Un sistema? ¿Qué es un sistema? Es un conjunto. Es un conjunto que se define de alguna manera y genera entonces una barrera entre lo que pertenece al conjunto y lo que no pertenece al conjunto. En el caso de la materia uno podría definir un conjunto de cosas que está acotado en el espacio, ¿sí? Y lo defino como un sistema. Entonces yo defino una barrera, puede ser una barrera real o imaginaria, pero que me define todo lo que está al lado de adentro de la barrera forma parte de mi sistema y lo que está por fuera es el entorno o el ambiente. Dependiendo de qué deja pasar esa barrera, yo puedo hablar de distintos tipos de sistemas. Tengo sistemas abiertos, que son aquellos donde a través de mi barrera puede pasar materia y puede pasar energía, ¿no? Un sistema de barreras imaginarias probablemente sea abierto. Un sistema encerrado por una malla o un alambrado también es intrínsecamente abierto. Y puede intercambiar tanto materia como energía con el entorno. Nosotros somos un sistema abierto, ¿no? Sí. Luego tenemos sistemas cerrados. El sistema cerrado no intercambia materia con el entorno, pero sí intercambia energía. Si yo, por ejemplo, tomo una esfera de vidrio y envuelvo algo en esa esfera, como esa especie de microhábitat donde ponen las pobres plantitas encerradas en una esfera de vidrio, se supone que tienen que durar lo justo para que sin intercambio de materia puedan ser autosustentadas. Es un ejemplo de entorno cerrado. Hay intercambio de energía, pero no de materia. Y finalmente, si yo no dejo que la barrera no deja pasar ni materia ni energía, hablo de sistemas aislados, ¿sí? Entonces, cuidado con la diferencia entre cerrado y aislado. En el sistema aislado sí, hay una barrera que no deja pasar ni materia ni energía. Bueno,
Hablamos de los sistemas aislados porque hay una serie de principios que se llaman leyes de la termodinámica que describen los fenómenos de transferencia y transformación de energía. Y ahí está la primera ley de la termodinámica que afirma que en un sistema aislado la cantidad total de energía se mantiene constante. Es decir, que la energía no puede ni aparecer de la nada ni desaparecer a la nada. La energía no se crea ni se destruye. En un sistema aislado, además, también se conserva la materia, ¿no? Eso también es un principio que se elaboró respecto a los sistemas materiales. Y de hecho, se pensaba que, bueno, que la ley de la conservación de la materia y la energía eran dos cosas paralelas y separadas, hasta que empezamos a descubrir que a veces la materia se convierte en energía y la energía en materia. Y entonces tenemos que reformular esto para decir, bueno, que el conjunto de la suma de materia más energía en un sistema aislado se mantiene constante. Ahora, lo interesante de esto es que en este caso hay una ley que te dice que la energía no se puede crear ni destruir, por lo tanto tiene que mantenerse en un sistema aislado constante. Eso quiere decir que la cantidad de cambio en la energía total de un sistema tiene que ser cero. Cuando se habla de cambio, nosotros siempre hablamos de un estado final y un estado inicial, ¿no? Antes del cambio, después del cambio. Y el cambio en sí lo podemos medir como las cantidades después comparado con las cantidades de antes. Esa diferencia es una medida del cambio. Eso es importante porque a veces nosotros no podemos medir los valores absolutos, pero sí podemos medir cuánto cambia algo. Entonces se utiliza mucho en la simbología para cuando escribimos, hablamos de cambios, es una letra que se llama delta, que es la D griega, que quiere decir diferencia, ¿sí? Viene de diferencia. Entonces cuando hablamos del delta de algo, hablamos del cambio en algo. Cuando hablamos entonces llamemos U a la cantidad de energía de un sistema, el delta U, ese cambio, se refiere a, bueno, la energía final menos la energía inicial, ¿no? Si yo tengo un antes y un después, voy a tener una energía inicial y una energía final. La diferencia de energía entre esos dos es lo que yo llamo el cambio de energía o el delta U. Ese delta U tiene que ser igual a estas dos unidades que son Q, que representa el calor que absorbió el sistema desde el entorno, y W, que es el trabajo que realizó el sistema sobre el entorno. Es decir, en este caso, el sistema hace un efecto, absorbe energía, absorbe calor y realiza trabajo. Fíjense que acá, si cada uno es positivo o negativo, varía qué está pasando. O sea, si Q es negativo, ¿el calor de dónde está yendo? De adentro hacia afuera. Porque cuando es positivo, va desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Fíjense que esto es por la definición de calor. Si yo hubiese definido calor como calor absorbido desde el sistema o realizado por el sistema hacia el entorno, sería al revés. Como yo definí calor de esta manera, entonces los signos de Q van a hacer que cuando Q es negativo, el sistema, ¿qué hizo? De vuelta. Liberó calor. Y cuando Q es positivo, absorbió calor. Entonces, cuando Q es negativo y se libera calor, el proceso se le dice que es exotérmico. Exo porque es hacia afuera y térmico porque estamos hablando de calor. Entonces, cuando Q es positivo y por lo tanto el sistema absorbe calor del entorno, ¿cómo se llamará el proceso?
Endotérmico, ¿sí? Endo es hacia adentro, exo es hacia afuera. Como se acuerdan de endocitosis, exocitosis y un montón de otros términos. Eso nos dice que entonces los sistemas pueden liberar calor en un proceso exotérmico y absorber calor. Bueno, una cosa muy importante que se asocia a esta primera ley de la termodinámica es que la cantidad total de energía presente en un sistema depende del estado de ese sistema en ese momento y no de cómo se llegó a ese estado. Es decir, que no importa la historia, sino que importa el estado actual. Obviamente la historia puede explicar el estado actual, pero yo solo conociendo el estado actual, sin importar cómo se llegó hasta ahí, puedo medir la energía. Y eso nos lleva a otro concepto, que es el concepto que esto se llama entalpía. La entalpía es una medida de energía, que habla de energía interna de un sistema, que es la suma de la energía interna de un sistema más el producto de la presión y el volumen de ese sistema. Ya van a ver cuando vean esto en química, en un poquito más de detalle, que toda esta serie de conceptos se hizo pensando en lo que llaman los gases ideales, que son sistemas donde la materia está distribuida en unidades particuladas, lo que nosotros llamamos como moléculas, por ejemplo, que se mueven libremente como se mueven las moléculas en un gas. Entonces, en un gas, recuerden que hay dos propiedades, que son la presión en la que está el gas y el volumen. El volumen es la cantidad total que tiene esa materia para desparramarse. A mayor volumen, con la misma cantidad de materia, tengo menos unidades de materia por volumen y por lo tanto hay menor cantidad de materia. Y la presión tiene que ver también con la cantidad de materia encerrada en un volumen, ¿sí? De modo tal que si yo tengo la misma cantidad de materia en el doble de volumen, disminuye la presión. Piensen que en un volumen, si ustedes piensan en un sistema que tiene un volumen y adentro tiene materia y esa materia se está moviendo, eso quiere decir que cada partícula de materia tiene una cantidad de energía. La energía total del sistema es la suma total de energía de todas las partículas. Entonces, el producto de la presión por el volumen me da una idea de la cantidad de partículas moviéndose en un sistema, ¿sí? Y la energía me va a dar una idea de la cantidad de movimiento total que hay en el sistema. Entonces, la definición de entalpía, que la llamamos con la letra H, es la suma de la energía total del sistema más la presión por el volumen, que me da una idea de la cantidad de partículas. Lo interesante de este concepto es que en los sistemas biológicos, como vamos a estar hablando no de valores absolutos, sino de cambios, los sistemas biológicos en general se mueven casi siempre dentro de los mismos niveles de presión y de volumen, ¿sí? Gira P y B corta. Presión y volumen, claro. Entonces, no hay muchos cambios de presión y no hay muchos cambios de volumen. La presión es una atmósfera, pero el volumen... Esa es una medida de presión. Eso es una medida, pero el volumen en los seres vivos como... Bueno, el volumen puede ser el volumen, depende de con qué estás trabajando. En la célula, el volumen es el volumen que una célula, que es un volumen muy chiquito, pero lo importante no es cuánto es el volumen, sino que en el sistema biológico el volumen no es que de repente se expande al triple o a la mitad, ¿sí? Cuando hablemos de procesos energéticos en un organismo viviente, el volumen y la presión que tiene lugar es siempre el mismo. O sea, la presión a la que está el interior de una célula, el volumen que ocupa, no cambia mucho cuando ocurren ciertas reacciones químicas o no, que son las que están haciendo energía. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un cambio de presión y de volumen. Entonces, ese cambio, va a haber una presión, va a haber una cantidad de presión, va a haber una cantidad de volumen, pero no va a haber cambio. Entonces, el delta P y el delta B, el cambio de presión y el cambio de volumen, van a ser prácticamente cero. ¿Qué quiere decir eso?
que nos podemos eliminar de acá. Entonces podemos considerar que en sistemas biológicos la entalpía es un reflejo de la cantidad total de energía del sistema. Y además, en los sistemas biológicos, cuando estamos hablando de reacciones metabólicas o reacciones químicas, en general tampoco hay trabajo. O sea, hay algunos casos en que se asocia al movimiento, pero en general la mayoría de lo que pasa en las células es un intercambio de energía potencial de una molécula a otra molécula. ¿Sí? Con lo cual no hay mucho trabajo. Sobre todo porque aparte las dimensiones, cuando hay algún movimiento, hablamos de escalas moleculares, son dimensiones muy pequeñas. Recuérdense que el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia que se ejerce ese trabajo. Trabajan, pero esas distancias son muy pequeñas. Con lo cual, desde el punto de vista energética y biológica, podemos casi asumir que el trabajo es cero. Con lo cual nos queda una ecuación mucho más simple porque tenemos que delta H, el cambio de entalpía en un sistema biológico, va a ser más o menos igual o representativo del cambio de la energía total y que a su vez va a estar representado por Q menos W, pero dijimos que W es prácticamente cero, con lo cual nos quedamos con Q. ¿No es maravilloso? No. Es maravilloso porque entonces si yo quiero conocer la entalpía de un proceso biológico, lo único que tengo que medir es el cambio de calor. ¿Sí? O sea, con medir Q, el calor o el cambio de calor, es suficiente para conocer el cambio de entalpía y por lo tanto el cambio de energía. Un ejemplo, ¿sí? Porque esto es todo muy bonito en abstracto, queda todo en el aire. Supónganse, ustedes saben, deberían saber intuitivamente que nosotros, en cierto modo, se dice que quemamos azúcares para generar energía. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuánta energía nosotros le podemos sacar a un gramo de azúcar a través de nuestros procesos metabólicos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber cuánta energía podemos liberar por oxidar un gramo de glucosa, dióxido de carbono y agua en nuestros cuerpos? ¿Sí? Que esto es lo que se llama la entalpía de la oxidación o combustión de la glucosa en sistemas bioquímicos. Bueno, uno lo piensa y dice, bueno, si tiene alguna idea de cómo ocurre eso en las células, no es algo sencillo, son un montón de pequeños pasos, cada uno de los cuales tiene una reacción química distinta, que habría que medir cómo la hacen y después sumar todo eso. Bueno, acá es donde podemos tomar ventaja de la primera ley de la termodinámica, que nos dice, entre otras cosas, que cómo se llega la energía total de un sistema, porque es una energía del sistema al principio y al final de un proceso, depende del estado al principio y al final, no de cómo llegamos desde el principio hasta el final. Entonces, si nosotros sabemos que eventualmente vamos a tomar la molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, y las vamos a transformar en 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua, ¿sí? En el proceso de liberación de energía de una glucosa para transformarlo en dióxido de carbono y agua. Bueno, eso, midiéndolo reacción por reacción en un tejido, no es muy difícil. Pero la primera ley de termodinámica dice que da igual cómo se llega a esto mientras pasemos de acá a acá. Entonces yo lo que puedo hacer, en vez de intentar medirlo en un organismo viviente o generar un sistema que me permita estudiarlo, es directamente tomar 1 gramo de azúcar, las cantidades equivalentes equimolares de oxígeno, generar una reacción de combustión que me libera directamente de una, a lo que nunca se ve en el cuerpo, dióxido de carbono y agua, adentro de un ambiente donde yo puedo medir el cambio de temperatura y medir ese cambio de temperatura. Y el resultado de esa reacción va a ser el mismo resultado que el resultado de haber hecho esto dentro de un sistema biológico. Es más, creo, si mal no recuerdo, seguro que ya cambiado mucho, hay un TP de química que hacen una cosa muy parecida, que es medir con un calorímetro la entalpía de una reacción a partir de medir calor.
Entonces, haciendo esto yo puedo saber que el cambio de entalpía de quemar 1 gramo de glucosa a dióxido de carbono y agua me da menos 2840 kilojoules por mol. ¿Eso qué quiere decir, este menos? ¿Esta reacción cómo es? Es libera energía, entonces es libera, exotérmica. ¿Sí? Entonces, esto me da esta cantidad por mol, que es una unidad de cantidad de moléculas, que en el caso de 1 gramo me da 15,7 kilojoules, que es bastante. Cuando uno también hace las calorías, kilocalorías. Sí. Está bueno que en química siempre te das cuenta de qué tipo de reacción va a ser según que tengo menos adelante o Salvo que alguien astutamente te cambie la definición. Siempre hay que mirar bien cuál es el sistema de referencia en ese espacio. Bueno, hay una segunda ley de la termodinámica, porque no hay uno sin dos. La segunda ley de la termodinámica es probablemente la ley más interesante a nivel conceptual. ¿Alguna vez se preguntaron en qué dirección se mueve el tiempo? ¿Eh? Después la veis y direcciona. ¿A dónde vos quieras? No. Hacia adelante, cualquier cosa. ¿Hacia el futuro? Pero la de la Todos lados menos hacia atrás. ¿Es simétrico el tiempo? No. Pensémoslo. Es una manera de pensar el tiempo es, yo tengo un video de una pelota que se mueve en un campo plano, ¿no? El video es una cosa donde yo tengo una pelota que se mueve para allá. Ustedes pueden saber si ese video está pasado, digamos, en la dirección normal o lo estoy pasando en reversa. No. Hay que ver si fue huella. Hay que ver si deja huella. Ahora, si yo les muestro un video de un plano inclinado y una pelota subiendo, puede estar en reversa o puede que no haya visto una parte que empuja la pelota, ¿sí? Pero uno tiene sus dudas. Si yo veo un video de un montón de trocitos de algo que de repente saltan del suelo y forman un objeto entero, ese video, la intuición le dice fuertemente que está en reversa. ¿Por qué? porque algo no se arma de la nada. ¿Por qué? Eso se crea espontáneamente, siempre hay una raíz. No, bueno, pero eso no es una relación espontánea, eso simplemente, o sea, no hay materia que apareció, o sea, cuando vos ves algo que se rompe, todos no desaparecen sus componentes, se desparraman. Del mismo modo, cuando algo se arma de la nada, no se arma de la nada, se arma solo a partir de los componentes que estaban dispersos. O sea que materialmente no es inverosímil que eso ocurra. Podría haberla. Si yo libero un ejemplo sería que yo lo que tengo en el suelo son un montón de pedacitos de imán y traigo un magneto suficientemente poderoso para traerlos a todos, lo que va a haber es una organización. ¿Sí? Ahora, en estos casos, todos los casos que van en contra de la primera intuición, todos los contraejemplos que les puedo llegar a dar para justificar algo que ustedes me digan que está en reversa, ¿qué implican? Una ley. ¿Qué hay implícito? Desde el ejemplo de la pelota que va para arriba hasta el ejemplo de los imanes que se arman. Ya lo dijeron. Hay energía. Entonces la intuición es que si eso pasa tiene que haber algo que lo haya empujado, algo que haya apartado la pelota y que no lo vi, algo que esté dándole potencia a ese imán para generar esa atracción. Entonces hay una intuición de que el tiempo
tiene una dirección preferencial. Y está asociado a que algo que sucede sin ningún tipo de aplicación de energía, que pasa, digamos, que pasa solo, es algo, un proceso que se llaman espontáneos, ¿sí? Solitos. No necesita que ninguna gente venga a poner energía, a transferir energía para que algo ocurra. Ocurren espontáneamente. Que yo suelte una pelota por un plano inclinado, esa pelota caiga, uno espera que sea espontáneo. Uno no espera que sea espontáneo y que la pelota suba. Uno espera que, si yo suelto algo a una altura, eso espontáneamente baje. Pero no espera que algo espontáneamente suba si no hay una energía que lo empuja. Entonces, un poco, la dirección que se mueve el tiempo tiene que ver con la definición de qué es espontáneo y qué no. Y un poco entonces la pregunta se transforma en, bueno, ¿qué hace que las cosas sean espontáneas? ¿Sí? ¿Qué es lo que define que un proceso sea espontáneo? Bueno, lo que determina la segunda ley de la termodinámica, indirectamente, es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo un proceso es espontáneo? Bueno, son aquellos procesos que ocurren en la dirección que incrementa el desorden total del universo. Es decir, el universo es definido como un sistema y todo lo que lo rodea. Básicamente lo espontáneo tiende a ser el desorden. ¿Por qué? No puedo ocurrir nada espontáneo. ¿Cómo no puede? No, es al contrario, el espontáneo puede ocurrir. La pregunta es ¿por qué esta asociación del espontáneo con el desorden? ¿Por qué el desorden pasa solo sin ningún tipo de... Porque no sigue ninguna ley. Claro, no hay ningún patrón. Es como arbitrario. Sí, arbitrario, aleatorio si querés. ¿Qué es el desorden? Empieza en la mañana. Empieza en la mañana. Bien, ¿y qué es? Un montón de cosas desparramadas. Sin un lugar específico. Ok, entonces el opuesto al desorden, ¿qué es? El orden. ¿Y el orden qué es? Todo lo que tiene un lugar. Es la disposición específica, ¿no? O sea, si decimos que una habitación está ordenada, es porque los libros están en la biblioteca, la ropa está en el placar, las camas están hechas, como la forma en que tienen que estar hechas, y todo está en su lugar porque todo tiene un lugar, ¿sí? Bien, eso depende, por supuesto, del lugar que tiene asignado. Y hay un criterio que dice ordenado de esta manera y no de esta otra manera. Ahora bien, si piensan en todas las maneras distintas que las cosas que en una habitación pueden estar, ¿sí? ¿Cuántas maneras distintas de estar ordenado puede estar en una habitación? Muchas, pero una vez que yo defino un criterio. Una. Ponele que si no sos demasiado obse, da igual en qué orden están apiladas las remeras y en qué orden están apilados los calzones. Entonces eso sí es intercambiable, pero dentro de todo sabes que mientras estén en ese cajón está ordenado, ¿sí? Ahora, hay un montón de maneras distintas en que tu cuarto puede estar desordenado. O sea, hay una manera en la que 3 calzones están por acá, 2 por allá, y 5 remeras por allá y 10 por allá. Otras que hay 5 por allá, 8 por allá, 3 calzones por allá. Hay otra en que están todas las cosas de un color de un lado y todas las cosas de otro color de otro lado, ¿sí? Ninguna de esas cosas, ninguna de esas alternativas cumple con mi criterio de orden, o sea que están desordenados, ¿sí? Entonces, si yo simplemente muevo cosas de un lugar a otro al azar, ¿qué es más probable? ¿Que el cuadro esté ordenado o desordenado? ¿Por qué? ¿Eh? Porque hay... Sí, porque fíjense que hay muchas, o sea, hay muchas maneras distintas de combinar las cosas para que estén de distintas maneras, ¿sí? Como que el estado total del cuarto, que es como la descripción de cómo está cada cosa en cada lugar,
hay, no sé, no infinitas, pero muchísimas maneras distintas de tener las cosas. Ahora, hay un conjunto muy pequeño de esos estados que yo acepto como ordenado. ¿Sí? Entonces, si yo me muevo al azar, y ahora dejo que todo se mueva al azar, es mucho más probable que las cosas terminen en un estado desordenado que aparezcan en un estado ordenado. Hay una pequeña probabilidad de que al azar termine todo ordenado. Pero en general, ¿qué es lo que uno tiene que lograr? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para que un cuarto esté ordenado? Trabajo. Ponerle energía. ¿Sí? Entonces, la idea de que los procesos espontáneos ocurren en la dirección que aumenta el desorden tiene que ver con esta idea de que las conformaciones ordenadas de un sistema, algo que yo defino como orden, es solamente una fracción muy pequeña de todas las fracciones posibles de estados de ese sistema. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo más acotado. Supónganse que imaginémonos un universo muy simple. Un universo alternativo muy simple que básicamente consiste en que tenemos 4 partículas en un universo bidimensional donde solo cada partícula puede caber en uno de 9 espacios. ¿Sí? Es decir, cada partícula tiene una de 9 configuraciones posibles y además, obviamente, donde ya hay una dentro de la otra, entonces hay una cantidad limitada de cuántos estados distintos puede tener este universo, ¿no? O sea, hay un estado donde hay 1, 2, 3, 4, otro de 1, 2, 3, 4, otro como este, 1, 3, 4 y así. Bien, entonces, tenemos un universo muy simple y podemos ver cómo se arman distintos estados de este universo en función de las partículas que tiene, un espacio que tiene las partículas para ocupar. Vamos a definir como una configuración ordenada de este universo cuando las 4 partículas están juntas en un cuadrado. Vamos a ponerle como nombre cristal, ¿no? Acá está en su forma de cristal. Pueden ser 4 acá, 4 acá, 4 acá o 4 acá. No hay más posibilidades también. Si no están así de a 4, vamos a decir que está en estado gaseoso, ¿sí? Y no está desordenado. Entonces, ¿cuántos estados posibles puede adquirir este universo simple? ...126. Todos estos. Y de estos 126, ¿cuántos son ordenados? 4. Entonces, si yo voy a buscar, si asumimos que esto se está moviendo aleatoriamente, y yo me paro en un momento y congelo el universo y miro, tengo 30 veces más posibilidades de encontrar orden que encontrar desorden. La probabilidad, de encontrar desorden que orden. ¿Sí? Entonces, solo por azar, el desorden es el estado mucho más probable de las cosas. De hecho, si este universo transiciona entre estados moviéndose de una a la vez, necesariamente voy a tener que pasar por estados de desorden antes de encontrar un estado de orden distinto. Y si tengo que hacerlo por movimientos al azar, voy a tardar mucho en pasar de acá a acá. Profe, lo que no entiendo es cómo se define o quién define o cómo se define ese estado de orden. Nosotros definimos ese estado de orden. Tener moléculas en cierta configuración es un estado de orden. A ver que si tengo uracilo y se va a conectar con una adenina. Por ejemplo, en un estado de orden. En un estado de orden. No me quedo claro. Si es tan común encontrar el estado de desorden, porque siempre el orden es lo que más aspira a llegar, por ejemplo, con los átomos, o por ejemplo con los compuestos,
muchas veces son la mezcla de dos átomos que tienen distintos tipos de electronegatividad que buscan que llegar a un nivel de orden, un estado equilibrado. Sí. En realidad lo que busca no es llegar a un estado de orden, sino llegar a un estado estable. El estado estable es el estado más probable. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las condiciones, el estado más probable puede depender de una elección hecha al azar en un universo donde las mayoría de las opciones se consideran desordenadas, o puede haberse organizado de modo tal que el estado más estable sea un estado que nosotros reconocemos como ordenado. Y estable solo es el ordenado, entonces. ¿Eh? No, no necesariamente. De hecho, estable es estable. Estable quiere decir que tiene permanencia a lo largo del tiempo. Puede ser una estabilidad porque no cambia, Entonces todos ellos son estables. o una estabilidad, claro. Es más estable pensar, si yo lo divido este universo en ordenado y desordenado, o en gas y cristal, ¿qué es más estable? El estado gaseoso, porque es más probable. Salvo que haya alguna limitación, cuando llegamos acá cambia la probabilidad de que estas cosas cambien de orden. Bien, entonces la aleatoriedad de los sistemas muchas veces hace que espontáneamente se adopte la disposición más probable. El ejemplo es el gas. Y hay un concepto que es el concepto de entropía, que la entropía es una medida del desorden de un sistema. Entonces, si dijimos que por la primera ley de la termodinámica la energía se mantiene constante, es decir, el delta U total, el delta U de un sistema va a ser cero, el sistema en su conjunto, decimos que un proceso es espontáneo, y ese espontáneo se caracteriza porque el cambio en la entropía es positivo, es mayor que cero. O sea que nosotros asociamos la espontaneidad a este concepto de cosas que se están por sí solas en ausencia de un esfuerzo o de un trabajo, con que ese proceso genera desorden en el entorno. Por lo tanto, cualquier proceso espontáneo debe generar un aumento en el desorden, en la entropía del universo. Y esto se resume en esta idea de que el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno es igual al cambio de entropía del universo, y para que algo sea espontáneo tiene que ser mayor que cero. Entonces, yo tengo este sistema, ¿puedo ordenarlo? Sí. O sea, entendemos que si yo ordeno algo, hablo de que el delta S es negativo, ¿sí? Porque disminuye la entropía. Algo más ordenado tiene entropía más baja. Entonces, ¿puedo yo ordenar este sistema? Calculo que sí. Teóricamente, quizás. Teóricamente quizás, ¿sí Sí. o no? Sí, sí. Bueno, digamos que sí, seamos positivos, digamos que sí, se puede, el orden se puede. Ahora, para cumplir con esto, ¿cuál requisito tengo que tener yo cumplido para que poder ordenar ese sistema? Si yo ordeno este sistema, este delta S, ¿cómo es? Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Delta S negativo implica una disminución del desorden. Es lo que quiere decir ordenar, disminuir el desorden. Si yo ordeno este sistema, este delta S es negativo, ¿qué necesito que pase para que el delta S del universo cumpla esta propiedad de ser siempre mayor que cero? Tiene que ser positivo. ¿Cuál? La entropía del entorno. El cambio de entropía del entorno tiene que ser positivo. ¿Cuán positiva? ¿Eh? Tiene que ser un poco mayor el valor del sistema. Claro. O sea, si yo cambio X acá y mi delta S es menos X, necesito que este delta S sea
mayor que X. ¿Sí? Es decir, yo puedo ordenar un sistema a costa de desordenar el entorno. Entonces, si yo puedo hacer eso, puedo generar orden sin romper con la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, para generar orden, necesito desordenar el resto. La cruda realidad. Una consecuencia de esto es que si todo lo que sucede espontáneamente, cuando sucede espontáneamente aumenta la entropía del universo, eso quiere decir que la entropía del universo tiende a un máximo. ¿Sí? O sea, cada cosa que pasa aumenta el desorden. Si disminuye el desorden en un lugar, el otro lugar está aumentando todavía más. O sea que todo el tiempo el desorden del universo se incrementa. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿en qué dirección se mueve el tiempo? Ahora con estas herramientas podemos decir que el tiempo se mueve en la dirección en la que aumenta la entropía. El tiempo se mueve hacia donde el universo está más desordenado. ¿Y eso qué definición es? Hacia el futuro. Hacia adelante. Hacia el futuro. Ahora, después uno puede preguntarse, ¿es esa la dirección del tiempo o es solo que a causa de cómo nosotros existimos en el universo, nuestra percepción de tiempo está atada a la entropía? Ok, bien, ya podemos hablar de cómo definir que un proceso sea espontáneo. Ahora, ¿cómo determinás si un proceso es espontáneo o no? Porque convengamos que monitorear la energía total del universo es complicado, tiene sus desafíos. Y ahí es donde entra un concepto que es el concepto de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs se define con la letra G y se define como la entalpía menos la temperatura multiplicada por la entropía. ¿No? La entalpía, recuerden, es la energía total más presión por volumen que tendemos a ignorar, la temperatura y la entropía. Y acá de vuelta, recuerden que si bien esta es la definición, nosotros siempre estamos mirando cambios, no valores absolutos. Por lo tanto, lo que vamos a mirar es el delta G, el cambio en energía libre de Gibbs, asociado al cambio en la entalpía y al cambio en la entropía, asumiendo que la temperatura no cambia. Entonces, en los procesos espontáneos, delta G, es decir, la energía libre de Gibbs, siempre disminuye. Y este delta G se define como el cambio en entalpía menos el cambio en la entropía. Fíjense entonces que acá, que un proceso sea espontáneo o no, va a depender de dos cosas. Una tiene que ver con el cambio de entalpía y otra con el cambio de entropía. Y fíjense que como el cambio de entropía puede ser positivo o negativo, este término puede sumar o puede restar. Entonces, cuando la entalpía es negativa, ¿sí?, y la entropía es positiva, es decir, aumenta la entropía y la entalpía disminuye, este delta G es negativo. ¿Sí? ¿Lo ven? Si esto es negativo, esto es positivo multiplicado por un término negativo, esto necesariamente tiene que ser negativo, menor que cero, por lo tanto, acá este proceso va a ser espontáneo.
Cuando la entalpía, el cambio de entalpía es positivo y la entropía es negativa, este proceso claramente no va a ser espontáneo. Si esto es positivo y negativo, porque un negativo te da un factor positivo, este término positivo, todo esto te va a generar un delta G positivo. Por lo tanto, un proceso donde la entalpía es negativa y la entropía es positiva y la entropía es negativa, va a ser no espontáneo. Y después te queda la duda de qué pasa cuando una es positiva y la otra también, o una es negativa y la otra también. Veamos. De vuelta entonces. La entropía es negativa, la entropía es positiva, el proceso entálpicamente está favorecido, es exotérmico. Y además está favorecido entrópicamente, es decir, que además desordena, se libera energía y desordena. Con lo cual, esta reacción es espontánea y se llama exergónica porque libera energía a cualquier temperatura. Cuando tenemos una entalpía que es negativa, es decir, favorecida entálpicamente, es exotérmica, pero el delta S es negativo, es decir, la entropía disminuye, acá depende entonces de la temperatura. Entonces, si hacen la cuenta de cuándo da uno, cuándo va mayor que 0 o menor que 0, van a ver que depende del valor de que si la temperatura está por debajo del radio entre delta H, entalpía y entropía, es espontánea. O sea, que a temperaturas más bajas puede ser exergónica, a temperaturas más altas puede ser endergónica. Es decir, puede ser espontánea solo a bajas temperaturas. Si yo tengo el caso donde ambas son positivas, esta vez la entalpía es desfavorable, pero la entropía es favorable, y entonces si es espontánea depende de que la temperatura sea mayor a este umbral. Y por último, cuando la entalpía es positiva, es decir, que entálpicamente no está favorecida, y tampoco está favorecida entrópicamente, no importa la temperatura, siempre va a ser una reacción que va a ser no espontánea. Bien, ¿a qué viene todo esto? ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve para algo muy importante, que es para primero determinar cómo sabemos que una reacción es espontánea o no. La regla dice el delta G, la energía libre de Gibbs, el cambio de energía libre de Gibbs tiene que ser negativo. Eso nos dice espontaneidad. Bueno, y eso sirve para decir lo siguiente: yo puedo, ¿cómo hago para lograr que en el organismo tenga lugar una reacción que por sus características no es espontánea? O sea, una reacción con delta G positivo, que no es espontánea. ¿Cómo hago para que suceda? Subir la temperatura. Va, o será bajar. Si estamos acá o acá. Pero en general generalmente estamos acá porque uno no puede subir. Imagínate que tuvieras que subir la temperatura específicamente por una reacción. Subiría para todas las otras reacciones. O sea, ya subir 1 grado de temperatura, 2 grados, 10 grados, implica un montón de esfuerzo y tendría que tener todas las reacciones coordinadas. Con lo cual, cambiar la temperatura no es una estrategia útil. Y aparte, si te encontrás acá no hay tu tía, acá no te sirve cambiar la temperatura porque de todas maneras necesitas otra cosa. Le tenés que dar energía. Le tenés que dar energía. ¿Y cómo le das energía? ATP. Si yo tengo ponele que tengo una reacción que tiene un delta G de 2. Dejamos la bombilla de lado, tiene un delta G de 2. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde saco esa energía que me haga favorable una reacción que en principio me consume 2 de energía? Le das 2 de algo. Le doy 2. ¿De dónde salen esas 2? Un almacenamiento de energía. Ya lo dijiste, por ejemplo, el ATP. ¿Qué
¿qué hace? Se acerca una molécula del ATP a donde tiene que ocurrir la otra reacción y dice, dale, ¿se anima? ¿Qué le pasa al ATP? Se desarma, reacciona, sufre un proceso de hidrólisis, pierde sus dos grupos fosfatos de los tres, ¿sí? Y esa reacción, ¿qué ventaja tendrá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y será muy negativo o poco negativo? Si estamos usando el ATP como ejemplo de algo que potencia. Muy negativo. Muy negativo. ¿Sí? Lo que hago es hacer que mi reacción, que no sería espontánea, ocurra o puede ocurrir dar un entorno donde está recibiendo energía. Y para generar ese entorno lo que hago es ponerle cerca otra reacción que está liberando energía. Esa idea de que tomar una reacción no espontánea y hacerla espontánea a fuerza de meterle al lado otra reacción que sí es espontánea, se llama acople de reacciones. Y esas dos reacciones se dice que están acopladas. ¿Sí? Entonces, ese acoplamiento de reacciones me permite poder lograr espontáneamente reacciones que normalmente no serían espontáneas. Y hay otra cosa, otro oscuro secreto que complica y a su vez facilita todas las cosas, que es que este delta G, que uno lo piensa, yo tengo una reacción, ¿no? Ponerle que tengo la reacción de ATP más un H2O me da AMP más dos grupos fosfato, ¿no? El hidrólisis del agua. Y eso me da un delta G. Ahora, en realidad, ese delta G necesita otro detalle muy importante, que es la concentración de los reactivos y de los productos. ¿Por qué? Porque ese delta G va a depender de esa concentración. Por que tenemos dos reacciones, ¿sí? Dos componentes reaccionan y dan otros dos componentes. Y esta reacción tiene un delta G determinado, ¿no? Delta G1. Y después tengo otra reacción en el cual uno de los componentes de la segunda reacción, uno de los reactivos, es producto de la reacción anterior. ¿Sí? Este D es el común. Esta tiene otro delta G. Entonces, si este delta G es mayor que 0, esta reacción no es espontánea. Pero, si este delta G sí es negativo y además el valor es suficientemente alto para que cuando sumo estos dos delta G, uno negativo y otro positivo, la suma me dé menor que 0, o sea que el conjunto de las dos sea un delta G menor que 0, ahí sí puedo hacer que el conjunto de las dos reacciones sea espontáneo. Fíjense en este ejemplo que si la primera reacción y la segunda reacción aparecen en el mismo lugar, lo que sucede es que cada vez que esta reacción me forma D, esta reacción me quita ese D y lo transforma en otra cosa. Entonces esta reacción nunca alcanza el equilibrio, porque nunca se llega a que todo esto se transforme en todo lo que pueda de esto, porque esto lo estoy sacando. Y eso es lo que se llama que las reacciones están acopladas, ¿no? Que comparten al menos una sustancia que es reactivo de una y producto de la otra. Y lo otro es que la reacción 2, que es exergónica, es como que empuja a la reacción que es endregónica, ¿sí? Esta, que ocurre con más espontaneidad, al estar llevándose este reactivo, esta molécula, es como que está tironeando de esta para este lado. Si yo dejara, si esta no existiera, aún si esta fuera positiva, lo que le pasaría es que al final se te satura de D y parte de esta reacción empieza a pasar para el otro lado.
¿Tienen que ser sí o sí irreversibles esas reacciones para que puedan acoplarse? Sí, lo que pasa es que en realidad todas las reacciones son reversibles. Lo que cambia es cuánto tenés que tener a cada lado, las concentraciones que tenés que tener a cada lado de la reacción para que vayan para un lado o para el otro. Siempre que vos tengas solamente cosas de lo que están los reactivos, por ejemplo, de un lado, si vos tenés solamente de un lado, la reacción solo puede ocurrir, obviamente, en aquella dirección, porque acá no tenés nada que reaccione. Si están todos de este lado, no hay nada que reaccione para este lado, pero hay cosas que pueden reaccionar de este lado, ¿sí? Entonces, hay un concepto de equilibrio químico de las reacciones que dicen que hay una tendencia intrínseca a cuán favorable o probable es que estas dos reaccionen para allá y cuánto es probable que estas dos reaccionen de vuelta para allá. Si es equivalente, lo que vas a tener es que vas a tener las mismas concentraciones de cada uno. Pues llega un punto en que las que están acá se te están transformando en estas y las que están acá se te están transformando en estas. Entonces vos tenés un equilibrio dinámico donde mantenés concentraciones estables. Dependiendo de la naturaleza de la reacción, hay como una especie de balanza, donde no siempre es igual. Muchas veces la balanza está de modo tal que es mucho más probable que ocurra hasta para este lado. Ahora, cuando tenés suficiente producto de este lado, hay tanto acá que aunque sea muy poco probable que ocurra en el sentido inverso, siempre va a haber alguno yendo para el otro lado. Okay. O sea, siempre depende de las concentraciones que haya. Siempre depende de las concentraciones. Entonces, cuando uno siempre plantea que hay un delta G de una reacción, siempre está planteado a condiciones estándares, ¿sí? No es absoluto, no es que da igual cuánto hay de cada uno. El delta G varía con las concentraciones. Entonces, una manera de cambiar el delta G de una reacción para que sea favorable es cambiar la concentración de los productos. Es un poco intuitivo si lo piensan. Es más probable que una reacción tenga lugar si yo agarro y pongo un montón de los reactivos todos juntos. Y todos juntos y los aprieto para que se toquen, se choquen y reaccionen entre sí más fácilmente. Y entonces va a haber más reacción. Del mismo modo, si yo quiero que frenar una reacción, la cosa que puedo hacer es, bueno, me llevo los reactivos, todos los que puedo. Entonces la reacción naturalmente no va a tener en esa dirección. Del mismo modo, si yo tengo una reacción que ocurre de acá para acá, y yo quiero que esa reacción continúe, una cosa importante es, bueno, le llevo los reactivos, los productos a otro lado, que no dejo que se me acumulen. Porque a medida que se me acumulan los reactivos, el delta G va siendo cada vez más positivo, menos favorable. Entonces, se acoplan las reacciones que son fuertemente exergónicas con reacciones endergónicas. Y por ejemplo, bueno, justo ya vimos el ejemplo de sacarle fosfatos al ATP para empujar, por ejemplo, la fosforilación de la glucosa en fructosa y fosfato, que son los primeros pasos que vamos a ver cuando veamos glucólisis. Entonces habrán deducido que de todos los tipos de energía, por todos los ejemplos que dimos, casi siempre la energía que importa a los sistemas vivientes es la energía química, que es la energía que se almacena en los enlaces de las moléculas que conforman la materia de la vida. El conjunto de todas estas reacciones químicas acopladas que sostienen la vida es lo que llamamos metabolismo. Dicho de otra manera, el metabolismo es una red de reacciones químicas que están acopladas y que ese acople muchas veces no es de a pares, sino que es en cadenas. Y esas cadenas se las llama vías metabólicas, ¿sí? Que son todas como una especie de producción en serie que va llevando paso a paso, cada reacción hace un paso y transforma moléculas de un lado a otro lado. Y ese proceso siempre tiene un intercambio de energía. Dentro de esos procesos, las reacciones más importantes a la hora de la energía son las reacciones que se llaman redox. Las redox viene de reducción, oxidación. Y tiene que ver con reacciones en donde los pares de moléculas o los conjuntos de moléculas intercambian electrones, ¿sí? Hay un traspase de electrones. Yo te los doy, vos los agarrás. Yo me oxido y vos te reducís. ¿Sí? Por ejemplo, la combustión, llevemos el ejemplo de la combustión de la quema de glucosa con oxígeno para generar dióxido de carbono y agua.
Es un ejemplo de un tipo de proceso químico redox que se llama combustión, donde yo tengo un combustible y un comburente. El combustible es un material al cual puede intercambiar electrones con el comburente, de modo tal que el combustible pierde electrones y el comburente los gana. Y al hacerlo, el combustible se oxida y el comburente se reduce. ¿Sí? En el caso de esta reacción, el combustible es la glucosa, el comburente es el oxígeno, y entonces la glucosa se oxida y el oxígeno se reduce. Al ganar electrones, los átomos de oxígeno se disocian entre sí, ya que no necesitan compartir ese par de electrones, es solución de compromiso que hacen los átomos de oxígeno para generar oxígeno molecular, y en general asociado a los electrones vienen protones. Entonces, cada oxígeno gana 2 electrones, se asocia a 2 protones y se transforma en agua. En los sistemas biológicos, casi siempre, la ganancia de electrones suele ir acompañada por una ganancia de protones. Entonces van a haber muchas veces alguna molécula que pasa a su forma, se dice que se reduce, y la versión reducida tiene por algún lado un protón más. Muchas veces explícitamente. Por ejemplo, ese que hemos visto, el nicotina adenina dinucleótido, o NAD, el NAD, es una molécula, un ácido nucleico, que cuando se reduce gana electrones y además gana un protón. Y lo pasamos a llamar NAD-protón o NADH. Por ejemplo, acá vamos a ver justo un ejemplo. El NAD con una carga positiva o NAD oxidado se reduce a NADH, y cuando después se oxida libera ese protón con los 2 electrones. Bueno, y ahora vamos a entrar al último concepto de hoy, que es el concepto de catálisis, en particular de catálisis biológica, que es un concepto fundamental para entender por qué, qué hace que la vida se diga distinta de un montón de reacciones químicas en un tubo de ensayo. Y es el hecho de que hasta ahora hablamos de que las cosas sean espontáneas, es decir, las cosas sucedan, que las reacciones tengan lugar sin ponerle energía, sin ponerle trabajo. Ahora, esa espontaneidad no necesariamente implica celeridad. Que algo pueda pasar solo no necesariamente implica que pasa rápido. Por ejemplo, en la reacción química redox, en la cual el agua, el oxígeno del aire se combina, le roba electrones de los metales y deja una película de algún tipo de óxido sobre esa película de metal, que es el proceso que se llama oxidación macroscópico. No ocurre necesariamente a gran velocidad. O sea, si ustedes dejan un clavo en el agua, no se forma inmediatamente una capa de óxido. Sin embargo, si lo dejan suficiente tiempo y sin ponerle más energía, se forma una capa de óxido. O sea que la reacción de formación de óxido es espontánea, pero a nuestra percepción no es particularmente rápida. Bien, el tema es que, más allá de que una reacción sea espontánea o no, muchas veces necesitamos que esa reacción ocurra a una velocidad útil para los procesos. O sea, el proceso de combustión, ponerle de una molécula de un combustible fósil, un hidrocarburo, es espontáneo. De hecho, es altamente exergónico. Pero dejado, digamos, por sí mismo,
no necesariamente va a pasar enseguida y no necesariamente va a suceder a la velocidad, o sea, no alcanza. Si yo meto combustible en el motor de un auto, ese auto no funciona, no va a ningún lado. Y no porque no sea espontánea la reacción de combustión, es porque no está sucediendo a la velocidad que necesito que tenga para generar los efectos de movimiento que estoy buscando en un motor de combustión. Lo que determina la velocidad de las reacciones tiene que ver con un proceso que se llama cinética química, ¿sí? Es la dinámica de la velocidad de las reacciones químicas. Entonces, la termodinámica me explica si algo es espontáneo o no, pero es la cinética química la que me describe a qué velocidad funcionan las reacciones. Entonces, si una reacción que yo necesito para sostener la vida es demasiado lenta en condiciones, digamos, normales, dejadas a la suya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué habría que hacer? Apurarlas. Acelerar esa reacción. Aumentar lo que se llama la tasa de reacción, que es la proporción de moléculas por unidad de tiempo que están reaccionando. A veces puede pasar al contrario, que una reacción es demasiado rápida para ser útil para un proceso. Y lo que necesito es, al contrario, hacer que vaya más lenta. Variar, digamos, de alguna manera regular o modular la tasa de reacción de una reacción química es lo que se denomina catalizar esa reacción, ¿sí? La catálisis se define como la modulación de una tasa de reacción, de la velocidad con que sucede esa reacción. O sea, no siempre para hacerla más rápida. No necesariamente. No lo suficiente. Uno cataliza, digamos, depende cómo funciona el catalizador y cuál sea su función y su objetivo, que va a ir en un sentido o en el otro. De última, el mecanismo de catálisis es lo que va a determinar si la acelera o la ralentiza. En general asociamos la catálisis con que las cosas ocurran más rápidas, pero es importante que sepan que catálisis también puede implicar una ralentización. El término típicamente está asociado a un aumento en la velocidad, ¿no? Se habla de que cierto evento catalizó un proceso sociológico o histórico y quiere decir que, bueno, que todo estaba dado para, pero hacía falta algo que apurara las cosas. En el caso de la catálisis biológica, muchas veces el mecanismo principal tiene que ver con, sobre todo la aceleración, tiene que ver con un fenómeno que es que, vieron que decíamos que las reacciones espontáneas liberan energía, ¿sí? Entonces, si yo tengo, pensemos, un gráfico, ¿no? Donde yo tengo acá, largo, esto es el tiempo, y esto es la cantidad de energía. Yo parto de una concentración de moléculas, una cantidad de energía, un producto que es por N acá, ¿no? Y yo pensaría que en una reacción lo que va a pasar es que al final que toda reacción me va a liberar energía y termino con un total de energía más alto. Sin embargo, muchas veces lo que sucede es que la energía tiene un perfil donde yo, para poder sacar energía de este proceso, primero tengo que meter más energía, ¿sí? Y después se produce la reacción y termino con más energía que antes. Pero esta diferencia, esta primera parte, tiene que salir de algún lado, esta diferencia. Entonces yo le meto todo esto y después recupero esta cantidad. Y esto es lo que se llama energía de activación. Por ejemplo, en el caso de una combustión, ¿por qué las cosas no se queman espontáneamente? Bueno, porque hay una energía de activación. Piensen
Piénselo de esta manera, para que las cosas reaccionen, estamos hablando de moléculas. Las moléculas lo pueden pensar como cosas que van moviéndose, ya sea en un gas o diluidas en un líquido. Para que haya una reacción, esas moléculas tienen que encontrarse. Si no están juntas, no va a haber reacción, no van a intercambiar nada. Y además de encontrarse, tienen que encontrarse con suficiente fuerza para que haya una reacción. O sea, si se pasa una por acá, la otra por acá, por ahí no reaccionan. Ahora, si las dos se chocan de frente, es mucho más probable que ocurra un intercambio de electrones y que se produzca esa reacción química. Entonces, si yo tengo moléculas a baja temperatura, sí, puede que se encuentren, puede que hasta algunas se encuentren con suficiente fuerza y es una reacción, pero va a ser muy poquita, una fracción muy pequeña. ¿Qué puedo hacer para aumentar esa tasa de reacción? Aumentar la temperatura. Yo aumento la temperatura, cuando aumento la temperatura, todo se mueve más rápido. Sí, pero no importa, porque todo se mueve. O sea, igual el encuentro es aleatorio. Ahora, mi objetivo es que un dado me salga 6 en el dado. La probabilidad de que salga 6 en cualquier tirada es la misma. Ahora, si mi objetivo es sacar un 6, cuantas más veces pueda tirar el dado, más probable es que pronto me saque un 6. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, no es que cambie la probabilidad, cambia la cantidad de veces que estoy intentando. Cuando le meto energía, le aumento la temperatura a un gas o a un líquido, le estoy aumentando la velocidad con que se mueve todo y por lo tanto la velocidad, la probabilidad, la cantidad de choques y la probabilidad de que se choquen entre sí las que tienen que reaccionar. ¿Sí? Es una manera que se llama energía de activación. Hay otra manera alternativa que es bajar la energía de activación. Entonces lo que hago es que en vez de que esto sea así, que esto sea un poquito más así. Entonces la cantidad de energía que necesitan es menor y es más probable que reaccionen. En general la catálisis se refiere a esta idea de bajar la energía de activación. Entonces, cuando yo tengo el perfil de la energía libre de Gibbs y el recurso de reacción, lo que veo es que cuando yo catalizo, bajo la energía de activación. ¿Quiénes son los que realizan este trabajo de catálisis en los sistemas biológicos? Nuestras amigas, las enzimas. Que una enzima se define como un catalizador biológico. Y en los sistemas biológicos, por lejos, estoy seguro que hay excepciones, pero por lejos, los principales tipos de moléculas que funcionan como catalizadores son las proteínas. Las proteínas lo que hacen es asociarse con los sustratos, con las moléculas que necesitan que reaccionen, y en general las aproximan. Forman lo que llaman complejo enzima-sustrato, que acerca a esas moléculas que tienen que estar cerca para reaccionar, y eso facilita un montón que ocurra la reacción. Y una vez que hay una reacción, cambia la afinidad por los productos y los libera. Entonces la enzima tiende a asociarse con los reactivos, con el sustrato de la reacción, y a desasociarse cuando se forman los productos. Y eso lo que genera es una velocidad neta en esa dirección. A veces es simplemente una cuestión de afinidad. Recuerden cuando hablamos de esta cuestión de las enzimas y las proteínas funcionando como imanes de moléculas, de sectores de la proteína que son afines a las dos moléculas que tienen que reaccionar, y las moléculas se enganchan a la proteína y ya que están cerca reaccionan. Y otras veces van aún más allá. ¿Por qué? Porque las proteínas muchas veces pueden cambiar de forma. Por ejemplo, si yo a una proteína le agrego un grupo fosfato que haya venido del ATP, sin ir más lejos, ese grupo fosfato tiene cargas negativas. Esas cargas negativas van a repeler otras cargas negativas alrededor de los otros aminoácidos de la proteína, y eso puede hacer que la proteína cambie un poco de forma.
Si ese grupo fosfato se añade en un lugar donde al cambiar la forma de la proteína termina cambiando también la forma donde están enganchadas estas moléculas, lo que puede hacer es un efecto básicamente que le empuja una contra la otra. Como una especie de celestino de moléculas que primero las atrae a un lugar cercano y después le da un empujoncito para que reaccionen. Entonces, de esa manera, activamente, con basta energía, las enzimas pueden acelerar la reacción, entonces una reacción que no era espontánea, porque no había una tendencia, claro, forzar esas moléculas que pasan una contra otra, las fuerzan a reaccionar. Todo esto, por supuesto, está mediado por la forma de las enzimas. Una terminología que se usa mucho cuando se estudian enzimas y proteínas es lo que se llama el sitio activo. El sitio activo es la parte de una proteína donde se van a asociar los sustratos y donde va a ocurrir la reacción. Entonces, las proteínas lo que van a hacer es, a través de su capacidad de catálisis, van a poder mediar la velocidad de las reacciones. Entonces, si yo tengo una célula y necesito que una reacción tenga lugar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? Para que una reacción química suceda, ¿qué necesito? Los compuestos que van a reaccionar, los sustratos de esa reacción, ¿y qué más? Una enzima que funcione para esos. Una enzima que catalice la reacción que yo quiero que suceda con esos compuestos. Y además, idealmente, quiero que todos estén juntos en el mismo lugar. Con lo cual, salvo que sean reacciones que ocurren en toda la célula, por ahí lo voy a meter en un lugar determinado. Por ejemplo, adentro de un compartimento celular. Y ese compartimento celular puede además regular entonces, aumentar la concentración de los sustratos para que sea más probable que ocurra la reacción. Y después lo que puedo hacer es, para sostener esa reacción en el tiempo, es, por un lado, todo el tiempo estar metiéndole más sustrato y por otro lado, todo el tiempo estar sacando los productos. De modo que la reacción siempre mantiene el mismo voltaje favorable a que suceda. ¿Y cómo sabe la enzima qué sustrato agarrar específicamente? La enzima es afín a ciertos sustratos. O sea, su función está dada en su forma. Según la enzima, hacer una composición Claro. química distinta para el distinto sustrato que te va a producir. La enzima, o sea, qué enzima es, depende de qué proteína es. Claro. ¿Qué forma va a tener? ¿De qué depende? Sí, y eso a su vez ¿de qué depende? ¿Qué grupos están dónde? Pensemos en una proteína, de los aminoácidos. O sea, y recuerden cómo que las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos. Eso quiere decir que la función de una enzima, es decir, qué reacciones puede catalizar, a qué sustrato se puede unir, va a depender en última instancia de cuál es la secuencia de aminoácidos que la define. Quédense con esto, porque entonces, para poder decir yo quiero que esta reacción tenga lugar en un lugar determinado, lo que tengo que hacer es poner una proteína específica con cierta secuencia de aminoácidos específica en cierto lugar. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que tener una manera de definir qué proteínas aparecen, de todas las que puedo hacer, o sea, tengo que poder hacer esa proteína, tengo que tener información para hacer esa proteína y después tengo que tener la capacidad de que esa proteína se fabrique y se meta en el lugar adecuado. Eso es todo.